En el libro de los Romanos, en el capítulo 5, vamos a tener la enseñanza de esta noche con la ayuda del Señor Jesús, hermanos. Libro de los Romanos, capítulo 5, vamos a leer del versículo 8 al versículo 13, y lo vamos a hacer, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Búsquelo, por favor, Romanos capítulo 5. Y ya le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 8 en adelante: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, así es. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Aleluya. por él, dice, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró, aleluya, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, aleluya, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor Jesús Amén. pueda abrir nuestros entendimientos Amén. Así es. y hablarnos nuevamente Él a cada uno de nosotros, Amén. de los que están presentes aquí, Aleluya. Amén. de los que están conectados a través de esta página. Aleluya. Que la palabra de Dios pueda calar a fondo. Sí, Señor. Y Amén. que esta enseñanza, hermano, nuevamente pueda servir de mucho. Sí, Señor. Amén. Como la iglesia de Dios que somos. Amén. Dios nos hable. Amén. El Señor Jesús nos hable. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amén, Jesús. Quisiera comenzar diciendo este texto Aleluya. que dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, sí, Señor. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sí, Señor. Sí, Señor. Para que todo hombre, para que toda mujer que cree en Jesús no se pierda, Sí, Señor. Amén. Amén. mas tenga vida eterna. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hay algo en que podemos creer. Sí, Señor. Amén. Amén. Existe algo verdadero, hermano, en el cual podemos creer. Aleluya. Se llama Jesús. Amén, Amén. Jesús. Hay alguien, hermano, que nos ama con un amor eterno. Sí, Señor. Amén. Así es. A ver, hay alguien que nos ama, hermano, con un amor eterno y perfecto y limpio y puro Amén. y verdadero. Se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta. Gloria al nombre de Jesús a los hermanos de Roma, como lo decíamos el día de ayer a través de la enseñanza. Así Pero nos es, encontramos aquí, hermano, donde Pablo nos muestra ahora a nosotros. Amén. Amén.
Y quiere mostrarnos el apóstol Pablo por intermedio de la palabra de Dios. Quiere mostrarnos, hermano, el Dios que nosotros tenemos. Sí, Señor. Señor. Amén. El Dios que nosotros adoramos. Amén. Y Pablo dice, aleluya, más Dios muestra su amor. ¿Quién es el que muestra su amor? Es Dios. Amén. Amén. No es un hombre tal, no es un hombre determinado, es Dios. Amén. Hermano, es Dios. Señor, Amén. amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sintámonos, hermano, del todo alegre. Amén. Así Así va es. Jesús. Sintámonos del todo gozoso. Sí, Señor. Amén. Así es. Porque Dios muestra su amor. Amén. Aleluya. Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Señor. Amén. ¿Quién le ama a usted? Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién le amó a usted y a mí primero? Fue Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. A pesar de mis pecados, a pesar de sus pecados, a pesar de mi imperfección y la suya, hubo uno que me amó y me ama. Amén. Hubo uno que te amó y te sigue amando. Es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Es nuestro Dios. Señor. Amén. Gloria a Dios. Alamai sheka masha kremaha. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús, Señor, nuestro amén. Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, Gloria al nombre de Jesús. amén. Dios muestra su amor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Para con nosotros. Amén. Amén. ¿A quién Dios muestra su amor? Al hombre. Aleluya. ¿A quién Dios le da de mostrar su amor? A la mujer. Amén. Así es. Dios muestra su amor para con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así va Jesús. Hermano, escuchemos esta enseñanza. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque cuando usted y yo éramos los pecadores más grandes, hubo uno que nos amó. Amén. Amén. A pesar de mis pecados y de los suyos, Dios nos amó. Aleluya. Amén. Hermano, Dios nos amó. Amén. Cuando Así es. nadie daba nada por usted y por mí, hubo uno que nos amó. Amén. Aleluya. Amén. Cuando en mí no había nada bueno, ni en usted no había nada bueno, Dios los amó. Amén. Hermano, Dios los amó Aleluya. Sí, Señor. y aún nos sigue amando. Sí, Aleluya. Señor. Bendito sea nuestro Dios, Amén. que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así es, Padre Jesús, Dios. Cuesta entender, y yo creo que quizás nunca vamos a lograr entender del todo el amor que Dios tiene por el hombre. Aleluya. El amor que Dios tiene por el hombre. Oh, Porque aunque el hombre está lleno de pecado, de maldad, de basura, Dios lo ama. Amén. Sí, Amén. Señor. Hermano, Dios lo ama. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y para que el hombre pueda darse cuenta, aleluya, y pueda saber que Dios lo ama, Dios hizo algo glorioso. Amén. Hermano, Dios no es solamente un Dios de palabra, Dios es un Dios de obras y de hechos. Aleluya. Señor, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, Señor. Dios hizo algo grande Padre Santo. que nadie podía hacer. Y lo hizo para mostrar y dar así a entender al hombre que Él ama al hombre. Amén. Amén. Así Y es. lo hizo con esto, hermano, enviando a su Hijo amado Aleluya. Amén. para que muriese en la cruz. Señor, amén. Señor. Para que todo un Israel, aleluya, para que todo ojo lo viera. Cuánto Dios amaba y ama al hombre. Oh, Dios hizo una obra visible. Amén. A ver, hizo una obra visible a los ojos de los hombres.
era la forma y la manera que Dios estaba tomando para que el hombre pudiera darse cuenta y saber que Dios lo ama. Amén. Porque ¿quién, hermano, aleluya, sacrifica a su verdadero hijo por alguien que no se merece nada? Aleluya, solo lo hizo Dios. Sí, Señor. Amén. Hermano, solo lo hizo Dios. Ah, mashallah. Abre nuestros sentidos, Señor. Solo lo hizo Dios. Y lo hizo porque los ama. Lo hizo por amor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabado tu nombre, Señor. Si usted que es padre, yo que soy padre, usted ofrecería a su hijo para que fuese muerto, aleluya, por un borracho, por un violador, por un psicópata, Aleluya, Señor. por el criminal más grande. Usted pondría a su hijo ahí, aleluya, para sacrificarlo, aleluya, por una mujer, aleluya, que es una mujer que está acostumbrada a abortar sus crías, aleluya, usted lo haría. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría, pero Dios lo hizo. Amén. Hermano, el Señor Jesús, Sí, Señor. nuestro Dios, lo hizo por usted y por mí. Amén. Porque nosotros éramos los pecadores más grandes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hay una obra visible. Amén, Señor. A ver, no solamente de palabra, visible. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Amamos a Dios. A ver, amamos a Dios. Por ahí el maestro le preguntó a uno llamado Pedro: Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo, Señor. Ah, cuidado, Pedro. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya, la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Quién era Pedro? Era un hombre violento, era un hombre peleador, era un hombre quizá borracho, llevado a su idea, pero Dios lo amaba. Amén. Dios lo amaba. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria al Señor. ¿Por qué Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Por Amén. qué lo hizo? Por amor, hermano. Amén. A ver, por amor. Sí, Señor. Aleluya. Si perdonó tus pecados y los míos, si se fijó en usted y en mí, lo hizo por amor. Amén. A ver, lo hizo por amor. Aleluya. Mas Dios muestra. Dios muestra Amén. que lo que muestra su amor. Sí, Señor. Verdad. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. A ver, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Sí, Señor. hubo uno que murió por nosotros, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, no solamente nuestro Dios envía a su Hijo amado a morir en la cruz ahí, aleluya, para mostrarle al hombre el amor que Él siente y tiene por el hombre, sino que también, hermano, hay algo que se derrama. Aleluya. Amén. Amén. Hay algo que se derrama, es sangre. Amén. Sí, Señor. Hermano, es sangre. Con su permiso. Alabado tu nombre. Es sangre, hermano. Aleluya. Amén. Amén. No solamente Cristo, escúcheme bien, aleluya, abra bien sus oídos y su corazón, aleluya, no solamente Cristo llevado a la cruz para ser muerto, hay algo que se derrama, es sangre. Amén. Amén. Hermano, es sangre. Escuche, y por intermedio de esa sangre que fluyó del costado de Cristo, aleluya, que fluyó de sus manos, de sus pies, por intermedio de esa sangre
que salió de ese cuerpo santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que por intermedio de esa sangre nosotros hemos sido justificados. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo sangre. Hubo un cuerpo ahí. Hubo alguien que fue crucificado, sacrificado, pero algo salió, sangre. Hermanos, sangre. Y por intermedio de la sangre hemos sido justificados. Por la sangre derramada de Cristo. Porque sin, aleluya, derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. ¿Entiende usted lo que el Señor nos quiere enseñar nuevamente en esta noche? Que hubo uno. Hermano, hay uno que nos ama. Se llama Jesús. Derramó sangre por nosotros. Para justificarnos. Para limpiarnos. Aleluya. Para borrar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Se merecerá que usted y yo le demos la gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues mucho más estando, escuche, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, escuche, por él seremos salvos de la ira, hermano. Amén. Por el Señor Jesús, por aquel que crucificaron y resucitó al tercer día, por aquel que derramó sangre para justificarnos, hermano, también por intermedio de él seremos salvos. Amén. A ver, seremos salvos. Amén. No esperamos a otro, esperamos a ese. Sí, Señor, amén. A ver, yo espero a ese que me ama. Yo espero a ese que murió en la cruz. Yo espero a ese que resucitó. Oh, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo espero a ese hermano que cuando las mujeres fueron, aleluya, para llevar el perfume, no encontraron nada. Aleluya. Solamente los lienzos. Gloria a Dios. Espero a ese, aleluya, que los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús no está ahí, Él ha resucitado. Gloria al nombre de Jesús. Amén, sí, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pues por él seremos salvos de la ira. Hermano, viene un juicio sobre esta tierra. Amén. Amén. A ver, viene la ira de Dios sobre todo desobediente. Aleluya. Sobre todo hombre desobediente y rebelde. Viene una ira, viene un juicio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero usted y yo, que hemos sido justificados, que hemos sido alcanzados por su amor y su misericordia, seremos salvos. Amén. A ver, seremos salvos. Aleluya. Amén. Seremos rescatados. Seremos sacados. No participaremos de la ira
del juicio que viene sobre los soberbios y rebeldes. Amén. Aleluya, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mire cómo lo muestra, hermano, y lo da a entender el apóstol Pablo a nosotros ahora. Sí, Señor. Pablo se encarga de poder mostrar al Señor, de poder mostrar a su Señor, el cual ahora también es nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Para qué Pablo se encarga de esto? Para que la gente, los hermanos, puedan conocer y saber al Dios que tenemos y adoramos. Aleluya, Amén. amén. Señor. Amén. Para que aquellos que aún no se han convertido a Dios, hermano, también puedan tener conocimiento de esto. Y poder ellos, también que ellos puedan saber Amén. que hay uno que murió por ellos. Amén. Que hay uno que resucitó por ellos. Que hay uno que derramó sangre también por ellos. Sí, Señor. Aleluya. Y que ese se llama Jesús. Amén. A ver, ese se llama Jesús. Amén. Y ese lo está esperando, aleluya, al pecador. Lo espera con los brazos abiertos. Amén. Porque Dios ama al pecador. Señor. Amén. Dios Sí. ama al pecador, Amén. pero aborrece el pecado que está en él. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Vive, Señor Aleluya. Jesús. ¿Acaso tú y yo no éramos pecadores? Sí, verdad, Señor. ¿Acaso usted y yo no éramos los pecadores? Claro que sí éramos pecadores, pero Dios así los amó. Amén. Aleluya, verdad. Pero aborrecía el pecado que estaba en nosotros. Así es. Pero aunque éramos pecadores, Dios los amó igual. Amén. Y los amó y los trajo, hermanos, pero no para que sigamos viviendo en el mismo pecado. Aleluya. A ver, no para que sigamos viviendo en el mismo pecado antiguo. Amén. El Señor limpió, borró nuestros pecados. Amén. A ver, borró nuestros pecados. Amén. Nos justificó con su sangre. Sí, Señor. Amén. Su sangre fue aplicada. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Por favor, entendamos con la ayuda de nuestro Dios, todos nosotros, que Amén. podamos entender esto con claridad. La sangre, aleluya, fue aplicada en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuándo se aplicó la sangre? Allí en el bautismo en las aguas. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Por Aleluya. fe. Aleluya. Iglesia, por fe. Aleluya. Tus pecados y los míos fueron perdonados. Amén. Fueron borrados. Amén. Aleluya. Aleluya. Somos justificados. Oh, mamá, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Tenemos la de entrada libre. Aleluya. Tú tienes la entrada libre. Yo tengo la entrada libre para acercarme. Aleluya. A mi Salvador, a mi Maestro, a mi Padre Dios. Amén, Señor Jesús. Santo eres Aleluya, Jesús. aleluya. Gloria al Oh, Señor. aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Por Él seremos salvos de la ira. Amén. Por el Señor Jesús Sí, Señor. seremos salvos de la ira que viene. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado. Gloria al Señor. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, ¿qué es lo que éramos de Dios? Enemigos. Dios. ¿Qué es lo que éramos de Dios? Enemigos. Porque Pablo nos enseña, porque siendo enemigos, sí, usted como también yo, Aleluya. antes cuando no teníamos al Señor Jesús, no éramos amigos de Él, No, Señor. no éramos amigos de Él, éramos sus enemigos, Aleluya. porque había algo que separaba a Dios de nosotros, era el pecado. Amén. A ver, era el pecado. Amén. Pero a pesar que éramos sus enemigos, Dios los amó igual. Amén. Amén. A ver, Dios los amó igual. Amén. Por eso que Él dejó un mandamiento que dice, aleluya, amar a vuestros enemigos. Amén. Amén. A ver, amar a vuestros enemigos. Amén. Porque Él los amó primero. Amén. Yo era un enemigo de Dios, pero a pesar de todo eso, Dios me amó igual. Amén. Es por eso que yo trato al máximo de no tener enemigos.
Amén. Aleluya. Porque el mandamiento más difícil de poder cumplir es amar al enemigo. Sí, amén. Es verdad. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos Amén. Señor. de no tener ningún enemigo. Sí, Aleluya, amén. verdad. Amén. Gracias, Padre Jesús, mi Dios. El único enemigo que tenemos es el diablo. Amén. Así es, Padre. Amén. Pero Dios no nos pide que oremos por él o que lo amemos. No. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Porque siendo enemigos, Sí, Señor. que lo que éramos de Dios, enemigos. Así. Amén. Amén. ¿Qué lo que era Goliat? De los escuadrones, del escuadrón, de los batallones de Israel. ¿Qué lo que era Goliat? Enemigo. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué lo que eran los filisteos, hermanos de Israel? Enemigos. Señor. ¿Qué eran los amalecitas de Israel? Eran enemigos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y a los enemigos Dios los destruye. Amén. 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 Porque siendo enemigos, no se me duerma. No se me duerma. Aleluya. Porque siendo enemigos, Sí, Señor. Sí, Señor. fuimos reconciliados. Alabado tu nombre, Jesús. Que lo que fuimos aunque éramos enemigos, fuimos reconciliados. Sí, Señor. Aleluya. Con Dios. Amén. Escuche. Con Dios por la muerte de su Hijo. Porque aunque éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, hermano. Amén. 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 Fuimos reconciliados con el Dios Santo. Amén. Amén. Y por intermedio de su Hijo llamado Jesucristo, Amén. hubo uno que nos reconcilió. Sí, Amén. Señor. Sí, Señor. A ver, hubo uno que nos reconcilió. Amén. Aleluya. Aunque éramos enemigos de Dios, pero hubo uno que nos reconcilió con Dios. Se llama Jesucristo. Amén. A ver, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Se merece Jesús la gloria. Amén. Se merece Jesús el aplauso. Aleluya. Se merece Jesús que yo le agradezca. Amén. Porque por intermedio de su sangre, por intermedio de su sacrificio, Aleluya. fuimos, hermanos, reconciliados con Dios. Amén. Cuando éramos enemigos de Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo, gracias, Señor. Aleluya. Por tu palabra. Bendito papá. sea nuestro Dios. Amén. Fuimos reconciliados. Aleluya, hermanos, por la muerte de su Hijo. Amén. Dice, mucho más estando reconciliados. Mucho más, ahora que ya estamos reconciliados, aleluya, seremos salvos. Sí, Sí, Señor. Señor. Seremos salvos Amén. Amén. por su vida, hermano. Aleluya. Es verdad, mi Dios. Aleluya. Dios mío. Gloria a Dios. Padre. Hay una seguridad. Amén. Pablo muestra una seguridad a la iglesia. Amén. Hermano, esto es seguro. Si hemos sido reconciliados, si han sido perdonados tus pecados y los míos, si somos ahora los hijos de Dios, hermano, hay una esperanza segura. Amén. Amén. A ver, hay una salvación segura. Amén. Sí, Señor. Hermano, hay una salvación segura. Amén. Y es por intermedio de la vida de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Amén. Porque en Jesús tenemos vida. Amén. Amén. A ver, en Jesús hay vida. Amén. Amén. Fuera del Señor Jesucristo no hay absolutamente nada. Aleluya. De verdad. Solamente muerte. Sí, Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así es. Oh, aleluya. ¿Cuántos de los que estamos presentes aquí se sienten y creen, hermano, y lo entienden de todo corazón, que son verdaderamente reconciliados con Dios? Amén. Amén. Aleluya.
lo cree de todo corazón. Sí, Señor, amén. Usted siente esto algo en su corazón. Aleluya, aleluya. Siente esto que es verdadero en su vida. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Siente que algo diferente pasa en su vida espiritual. Señor, amén. Así es. Porque si no pasa nada, aleluya, usted está en graves problemas. Yo siento, hermano, aleluya, la vida de Dios. A ver, siento el perdón de Dios. Amén. Siento, hermano, que Dios, aleluya, ha quitado todo nuestro peso de maldad. Sí, Señor, amén. Aleluya. Me siento seguro de poder orar con seguridad y de poder entrar en la misma presencia del Dios que es santo, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En lo que antes yo no podía, en lo que antes tú no podías, porque había, aleluya, un muro, porque había una separación, era el pecado. Sí, Amén. Señor. A ver, era el pecado, había un muro, había una muralla, aleluya, que separaba al hombre de Dios, pero Dios vino para derribar esa muralla. Así es, Jesús, ¿verdad? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Consumado es. Consumado es. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Así es. El velo se rajó de arriba hasta abajo. Lo que antes no se podía hacer. Nadie podía traspasar el velo y de entrar al lugar santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Solamente el sumo sacerdote. Pero cuando hubo uno que dijo estas palabras, aleluya, en tus manos entrego mi espíritu, encomiendo mi espíritu, consumado es, todo está hecho, el velo se rajó. De arriba abajo. Ahora hay una entrada libre. Iglesia, hay una aramashalama. Aleluya, cuanto más ahora que hemos sido reconciliados. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. No hay nada que a ti y a mí nos puede impedir venir a los pies, venir a las plantas. Aleluya, del que es santo. Oh, gloria a Dios, del que es santo. Del que es puro. Del eterno, del eterno llamado Jesús. Yo no voy a dejar el mira, arriba, anda la gloria a Dios. Sinama y Shamare Jalaela. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Oh, Padre Santo, maravilloso. Somos salvos. Oh, aleluya. Sí, Señor. Su vida. Aleluya. Él tenemos vida. Aleluya. Si Él murió y resucitó, lo hizo para que nosotros, Amén, sí, Señor. hermanos, todavía estábamos muertos, también pudiéramos resucitar. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Pablo sigue hablando y sigue enseñándonos y nos sigue mostrando al Dios, hermano, que tú y yo tenemos. Amén. El versículo 11, Pablo dice, y no solo esto. Amén. Sí, Señor. O sea, hay más. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, hay más. Amén. Amén. Y no solo esto, gloria al Señor, sino que también nos gloriamos en Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias. Oh, Aleluya. aleluya. Gracias, No, papá. la magia. Oh, Tú me rimajaste de dejarme shemereja. Oh, aleluya. Me me rimajando de shakamereja. Gloria. No majaré. Nos gloriamos en su presencia. Hermano, nos deleitamos en Él. Y en esta hora tú y yo nos estamos deleitando. Amén, amén, Nos amén. gloriamos en Jesús. Aleluya. Si en alguien tenemos que gloriarnos es en el Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.
Vaya Yeshua, mire Barabasha. Aleluya, aleluya. Y mire bajándole mejor. Gloria al Dios poderoso Jesús. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Señor, amén, así es. Todo lo hizo Él, Sí, Señor, verdad. todo lo hizo Él Aleluya. y todo lo sigue haciendo Él. Señor, amén. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Grande Ese es el Dios que tenemos, hermano. Aleluya. Lo está conociendo, Aleluya. lo estamos aprendiendo a conocer cada día mejor. Es precioso nuestro Dios. Amén. Te llena a ti de gozo y a mí de alegría y de gozo. Te llena a ti de avivamiento y también a mí me llena de avivamiento. Te llena de fuerza y a mí también. Ese es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Amén. Verdad, Señor Jesús. Gloria al Señor. El versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Así eres, Padre. el pecado entró en este mundo, hermanos, Amén. Señor, amén. y entró por un hombre, Sí, Señor. y ese hombre lleva por nombre Adán. Aleluya. Aleluya. Ese hombre se llama Adán. Sí, amén. Amén. El pecado entró por un hombre llamado Adán. Amén. Amén. Cuando Adán, hermano, cayó en pecado con su compañera Eva en el huerto del Edén, en ese día, en ese momento, entró el pecado al hombre. Amén. Amén. A ver, entró el pecado al hombre. Amén. Aleluya. Amén. Lo tenemos claro. Sí, amén. Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Amén. Amén. Entró el pecado al hombre. Escuche, y por intermedio del pecado también vino la muerte. Sí, Señor. Amén. ¿Qué es lo que vino? La muerte. Muerte. Amén. A causa del pecado vino ¿qué cosa? La muerte. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué más dice? Así la muerte, escuche, pasó a todos los hombres. Aleluya. Así la muerte pasó y alcanzó a todos los hombres. Sí, amén. 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 Gloria al nombre del Señor Jesús. Por cuanto, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Señor, amén, así es. Hermanos queridos, toda esta humanidad, todo el hombre, toda la mujer, todo el joven, todo el anciano, toda anciana, aleluya, que no tiene a Jesús en su vida, está viviendo en el pecado. Amén. A ver, está viviendo bajo el yugo de esclavitud del pecado. Amén. Pero Jesucristo trajo buenas noticias. Aleluya. A ver, Jesucristo trajo para los pecadores buenas noticias. Amén. Y las noticias son estas, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado para todos. Amén. A ver, que en el nombre de Jesús de Nazaret hay perdón de pecado para todos. Amén. Para todos aquellos los cuales creen en el Señor Jesucristo. Amén. Para todos aquellos que son bautizados en las aguas para el perdón de su pecado y lo hacen en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Porque todos son pecadores. Sí, Señor, amén. Nosotros éramos pecadores. Amén. A ver, usted y yo éramos también uno de ellos. Amén. Pero Dios nos alcanzó Amén, así y es. nos limpió y nos justificó Amén. para hacer ahora su iglesia, Amén. para hacer ahora su pueblo. Amén, así es. Le damos gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Jesús. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre Jesús. El pecado tiene una paga. Amén. Así es, Padre. A ver, el pecado recibirá su paga. Sí, amén. El pecado recibirá su recompensa. Amén, así es.
Así lo dice Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Amén. A ver, la paga del pecado es la muerte. Amén. Mas las dávidas de Dios son vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Señor, amén. ¿Por cuántos hombres entró el pecado al mundo? Por uno. Amén. Amén. Señor, amén. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. Aleluya. Amén. Y por intermedio del pecado entró también esto llamado la muerte. Amén. Por tanto, todos pecaron. Sí, amén. Sí, aleluya, amén. Todo hombre, todo niño, toda niña, todo hermano bebé que abre la matriz de una madre en esta tierra, sea hombre o mujer, que nace hermano de una mujer, viene con el pecado. Amén. Aleluya. Permítame decirle que esa criatura viene con el pecado. Amén. Que no esté el pecado desarrollado en esa criatura es algo muy diferente. Sí, amén. Pero el pecado viene en ese niño. Amén. El pecado viene en esa pequeña criatura. Amén. Y así como esa criatura comienza a crecer, a adentrar en años, el pecado comienza a crecer con él. Amén. Sí, A ver, el amén. pecado comienza, hermano, a crecer con él o con ella. Amén. 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 Aleluya. Es por eso que ayuno, hermano, que está presente. Sí, Señor, Sí, amén. Señor. A ver, ayuno que está presente, Amén. ofreciendo su amor. Aleluya. Aleluya. Ofreciéndole a ese pecador, ofreciéndole a esa mujer pecadora su verdadero amor. Amén. Aleluya. Aleluya. Y es tanto lo que Dios ama a esa criatura, a ese hombre mujer, que Dios quiere perdonar sus pecados. Amén. Así diga Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre Gloria del al Señor. nombre de Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Salvador Jesucristo. Amén. Pues dice el versículo 13 para ir concluyendo. Pues antes de la ley, por favor escúcheme porque vamos a ir concluyendo. Quizás usted a lo mejor no logra entender muy bien cuando entramos y comenzamos a hablar de la ley. Y escuche lo que Pablo, hermano, nos relata y nos dice y nos quiere decir con la palabra de Dios en este versículo 13, el cual el último vamos a leer. Pues antes de la ley, ¿qué ley? Antes de que Dios le entregara las tablas de la ley a Moisés en el monte, no había ley, hermano. Amén. ¿Me entendió? Sí, amén. Amén. No había ley, pero sí existía el pecado. Sí, amén. Amén. Lo voy a leer el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado. Amén. Amén. Así lo dice la Biblia. Y yo lo entiendo. Y verdad. Pues antes de la ley había pecado. Porque si no hubiese existido y si no hubiese habido pecado, la Biblia tendría que decir, pues antes de la ley no había pecado. Pero la Biblia dice, pues antes de la ley había pecado. Amén. Amén. Porque el pecado entró por un hombre llamado Adán. Sí, amén. Aleluya. Amén. Y de Adán a Moisés pasaron mucho tiempo. Amén. 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 Así es. Había pecado antes de la ley. Amén. Existía el pecado. Estaba el pecado en el hombre antes que Dios le entregara la ley a Moisés. Amén. Había pecado. Amén. Sí, Señor. Pero ¿qué más dice? Pero donde no hay ley. Amén. Amén. Pero donde no hay ley. Gloria a Dios. No se inculpa de pecado. Amén. 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 Todos los hombres y mujeres antes de Moisés, hermanos, vivían sin ley, Amén. pero estaban en pecado. Aleluya. Señor. No había ninguna ley, hermano, que les fuera aplicada. Todavía Dios no entregaba y no daba su ley.
Pero eso no significa que ellos no vivieran y estuvieran sumidos en el pecado. Lo estaban. Usted cree y piensa el por qué Dios destruyó al mundo antiguo con el diluvio, porque lo único, dice Génesis, que lo único que había en el corazón de los hombres era maldad. Amén. Amén. Y eso nos habla de pecado, hermano. Señor, Aleluya. amén. Por lo tanto, en ellos estaba el pecado. Sí. Caín mató a su hermano Abel, había pecado, Aleluya. pero no había ley. Aleluya, Jesús. Pero cuando Dios le entregó las tablas a Moisés, las tablas de la ley, el hombre, hermano, comenzó a darse cuenta. El hombre comenzó, hermano, a darse cuenta en la condición en la cual él estaba viviendo. Amén. Así va. No robarás. Si alguien encontraban robando, se le aplicaba la ley de Dios. No robarás. Aleluya, Jesús. Hasta el día de hoy. No matarás. Si alguien mataba a alguien, se le aplicaba la ley de Dios. No matarás. Y si has matado, pues la ley de Dios te va a condenar. Amén. Vas a pagar por tu maldad. Aleluya. El hombre comenzó a darse cuenta, aleluya, en el pecado que él estaba. Sí, Señor. Es tiempo, amigos, que nos escuchan a través de estas redes, a través de estas plataformas. Es tiempo, amigos familiares, que nos ven y nos escuchan a través, aleluya, de estos medios de comunicación. Es tiempo de que usted comience, aleluya, a mirar su vida en la cual está viviendo y cómo está viviendo. Aleluya, Sí, Jesús. Señor, amén. Así es. Muchos quizás querrán y se justificarán, aleluya, por sus buenas obras, por sus buenos hechos, por todas las cosas buenas que ellos llevan a cabo en esta tierra. Aleluya. Porque le tienden la mano a esto, porque ayudan aquí, porque hacen buenas obras. Todo es bueno delante de Dios. Las buenas obras delante de los ojos de Dios son buenas. Pero el apóstol Pablo dice que ningún hombre, ninguna mujer se va a salvar por sus buenas obras. Amén. De la única manera que tú, amigo, puedes también tener vida eterna y entrar en el reino de los cielos y escapar de la ira que vendrá sobre esta tierra, sobre los desobedientes, es que tú creas a la palabra de Dios, te conviertas al Señor Jesucristo, te bautices en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y te comiences a congregar y busques a Dios por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabado tu Aleluya. nombre. Termino con esto. La mano de Dios no se ha acortado. Sí, Señor. Sí, Señor. El amor de Dios no se ha terminado, aún está presente. Amén. Aleluya. A ver, el amor de Dios está presente Amén. para todos aquellos que quieran venir a Él. Amén. Sí, Aleluya. Jesús. Dios se extiende y permanece, hermano, continuamente con sus brazos extendidos Amén. Aleluya. Amén. para recibir a todos los pecadores que vengan a Él. Amén. Así es. Él no echa y no va a echar a nadie fuera. Pero ven ahora, amigo. Hermano, tú que caíste y que estás sumido nuevamente en el pecado, aleluya, vuélvete a Dios. Amén. Amén. Vuélvete a Dios, que Dios es grande en misericordia. Amén. Para perdonarte, para restaurarte, para levantarte y para que sigas nuevamente este camino glorioso. Porque va a ser terrible si no lo haces. Amén. Señor, ¿Verdad? amén. Te va a pillar la ira de Dios. Sí, Señor. Amén. Dios, así Y es. vas a tener que lamentar en el infierno. ¿Verdad? Sí, Aunque Jesús. muchos hoy en día se crean valientes. Porque hoy en día hay muchos hombres y mujeres que se creen valientes, rudos. Se creen fuertes. Si total me voy al infierno, ¿y qué? Si tú supieras, amigo, hermano, si tú supieras las incoherencias que salen de tu boca, si tú quisieras, si el Señor te hiciera vivir solamente 2 minutos en las llamas del infierno, yo creo que no pensarías y no hablarías cualquier estupidez. Amén. Si Dios te llevara, aleluya, directamente al infierno y te tuviera allí 2, 3, 4 minutos, no hallarías las horas de escapar de las llamas del infierno Aleluya. y no te atreverías a hablar estupideces.
Así Pero hoy en día hay muchos que se creen valientes, rudos, fuertes, invencibles. Un día vas a llorar si no te conviertes a Cristo. Un día vas a gritar y nadie te va a oír. Un día vas a clamar y nadie te va a escuchar. Va a ser en vano tu grito, tu clamor, Aleluya. porque todo se ha acabado. Así va. Dios te ayude, hermano y amigo. Amén. Iglesia, el Señor nos ayude también a nosotros. Aleluya. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Y démosle gracias en esta hora por su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.